Bien. Bien. Buenos días, doctor. Tenemos a Machi, a Carlos y tenemos también un lunes y marrón, ¿qué le dicen? Hoy es día Nuestra Señora de las Mercedes. Viene siendo domingo y marrón. Es la patrona de la República Dominicana. Patrona. La protectora es Nuestra Señora de la Altagracia, porque aquí de todos tenemos más que uno, más de uno. 3 padres de la patria, 3 independencias, 2 vírgenes patronales, en fin, siempre tenemos muchas cosas. La fiesta que se conmemora es algo que la Iglesia Católica le ha sido muy difícil explicar. ¿Cómo es posible que en la travesía que haya llevado a cabo el almirante desde la Isabela a la ciudad de Santo Domingo? No, supongo que no había ciudad de Santo Domingo. No. Él hizo una travesía por la isla para explorarla y cuando iba en el corazón, que es la provincia de La Vega hoy día, pues atravesando las inmediaciones de lo que es el Santo Cerro, ahí fue atacado por un grupo de indígenas relacionada familiarmente con el cacique Caonabo, que realmente yo desconozco el territorio de ese cacicazgo, porque parece que iba desde San Juan hasta La Vega. Era que el país estaba dividido en 5, o sea, la isla entera dividida en 5, sí. Isla. Pues resulta que hubo una aparición de la Madre de Cristo en una cruz y que protegió a los españoles haciendo huir a los indígenas. Algo que mucha gente no se explica, por qué la Virgen se metió en ese problema. ¿Por qué tomó partido? Ciertamente. Pero ¿por qué tomó partido y no se fue del lado de los indefensos? Bueno, ahí no habían indefensos tampoco. ¿Cómo? Ahí no habían indefensos. Nadie era indefenso. No, ella... Bueno. Según la leyenda, ella determinó su apoyo a los españoles. Los españoles eran los que creían en él. No. Exacto. Bueno, según desde el punto de vista de cómo se veían las cosas en ese momento, el que no era bautizado no era ni siquiera considerado un ser humano. Sí, pero eso era entonces ya ella se fue del lado de los civilizados, sí, pero, a raíz, bajo la lupa de lo que era la forma de ver las cosas. Para la Madre de Dios todos los seres humanos son iguales. Eso no tiene, ella no tiene que averiguar quién estaba bautizado y quién no. Ella sencillamente, posiblemente numéricamente le cogió pena a los españoles y espantó a los indios, porque ellos no hubo, su aparición produjo la huida de los indios. Ellos se desgaritaron. Oye. Le voy a añadir a ese comentario algo que me dijo un ex aspirante a sacerdote. Dice, todo según la tradición oral. O sea, seguro. Es decir, así lo contaron. ¿Quién estaba ahí para...? No, eso así se contó. Exacto. Se contó así, no fue que una gente lo vio y lo escribió, sino según la tradición oral. Fueron los españoles los que hicieron el cuento, no fueron los indios. Sí. Así que vamos además, doctor, usted sabe que entre los hombres de mar está, yo creo que la cantidad de habladores más grande del mundo. Los hombres. Los hombres de mar, los hombres que han sido marinos, que han tenido que tener... Porque a fin de cuentas, no sé, hay alguna relación entre la fertilidad en la narrativa de historia y la estadía prolongada en el mar.
Bueno, ¿no se acuerda que había un anuncio de la sirena? Sí, le preguntaban a un tipo de ahí de Pedernales, ¿usted ha visto la sirena? Y sí, ellas no son muy gordas, son... Pero es que hay gente que ha visto Ciguapa. Hay gente que ha visto Ciguapa. Hay gente que ha visto Ciguapa. Entre los marinos y los pescadores, ¿qué más habladores hay? ¿Verdad? Sí. Se inventan muchas siempre se le fue incluso, el pecado más grande. Creo que algunos de los más prolíficos, búsquese, compare las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y usted verá que en la Marina hay más gente dedicada a la escritura. Bueno, esto igual que supongo que los nómadas que caminan por el desierto siempre hacen algún tipo de reseña de espejismos. Sí, cierto. Los espejismos se dan. El espejismo es aquello que tú quieres, que lo logras ver, pero que no existe. No, y también, doctor, con el debido respeto, hay muchas escrituras antiguas que usted tiene que imaginarse en qué ambiente se escribieron y cuáles eran las influencias y quizá prolongado periodo de soledad obligatoria, que era lo que en un ambiente hostil que llevaba, que era lo que acompañaba a una persona que estaba llevando a cabo una labor literaria en ese entonces. Vamos entonces a decir que hoy es día Nuestra Señora de las Mercedes. Esa es una fiesta no laborable aquí en República Dominicana, de acuerdo al acuerdo llevado a cabo entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica. Son de las fechas que no son movibles. También tenemos... Además, dice que todo ocurrió en el Santo Cerro. Sí. ¿Y usted cree que es lógico que un grupo de españoles y un grupo de indios suba una loma para fajarse allá arriba? Bueno, no pueden haber hecho en el daño. No dice en ningún sitio que fue en la cima del Santo Cerro. Ni nadie cuenta, sino en el Santo Cerro. Pues puede ser en las inmediaciones del Santo Cerro. En la falda. Puede ser en la falda, al pie de la loma Isabel de Torres. Dos grupos que lleguen cansados ahí arriba de un cerro a pelear como que... Y puede ser hay un anuncio que nosotros hacíamos de una procesadora de agua que estaba en la calle principal que llegaba a la falda de Isabel de Torres. Sí. Y el anuncio decía, agua procesada al pie de Isabel de Torres. Y la esposa del dueño nos decía, ustedes son sinvergüenza, porque el que oye eso piensa que ese es un manantial que fluye del, ¿cómo se llama? De la montaña, y que el agua, que nada más hay que envasar. Que ustedes nada más envasaban. Y es que la fábrica estaba ahí al pie de Isabel de Torres. Bueno, por cierto, que estuve ayer al pie de Isabel de Torres, en el cumpleaños de María Jiménez. María Jiménez tuvo un cumpleaños muy bonito, que te voy a pasar algunas fotos. Esa es una mujer excepcional. Cumplió 80 años. Tú sabes que María es de esa gente que son parte de la revista. Tú lo sabías, ¿verdad? Toda la vida de que hemos estado aquí, siempre hemos, pues mira... Recibido mensajes de Puerto Plata y la situación del turismo en Puerto Plata. A veces lo hacía mejor que el corresponsal. Sí. Mira a ver si tú consigues algunas. María Jiménez vive al pie de Isabel de Torres. Es una calle, prolongación de una de las calles principales de Puerto Plata. Y ahí se reunió toda la familia de ella y algunos amigos queridos de María. Y ella hizo, o sus familiares le prepararon su casa, en la que tuvo un cumpleaños típico. Había
un colmado, lograron colocar en los tramos del colmado productos que no sabemos de dónde los sacaron, como esos famosos de vinícola del norte, esos vinos de Brugal de antes, el Moscatel Caballo Blanco de Barceló, Carta Real, Carta Dorada. Para un Carta Real siempre alcanza. También vimos una carreta llena de frutas dominicanas, pero no de que manzana, pera y uva, no, de todas las frutas de aquí. Sí. Y muchos amigos que tenía que hacía tiempo no lo veía. Me encontré con mi amigo Franklin Polanco. Franklin Polanco, cónchale. Ya retirado de la Embajada de Estados Unidos. De la USAID. Hicimos muchas remembranzas. Así es que estaba también el coronel Anthony Jiminián, un marino, como tú dices, esposo de Luisa. Luisa es una de las administradoras del Grupo Estrella. Sí. Del Caribe. Muy trabajadora, doña Luisa, sí, yo la conozco. Así es que tenemos disponible. La Casa de María es un museo. ¿Cómo? Es un museo. Hay cosas que yo estoy seguro no hay en muchas partes. Mira, hay teléfonos desde la invención de ese aparato. Hay relojes de pared que tú no te imaginas. Máquinas de coser. Ojalá que tú... De manigueta. Mire, doctor. De manigueta. ¿Es ella? Esa es la Casa de María. Ya es el momento que yo me iba. Hay una señora que está entrando ahí, pero... Vamos a ver entonces. Tengo un par de imágenes por ahí, quizás un poco más cortitas, pero vamos a ver. Vamos con otra. Dale, vamos con otra entonces. Ahí hay... Ok. Déjame ver si María baila su merengue todavía lo más bien. Ella no anda... Yo creo que la veo aquí. Ay, sí, mire. Esa que está en un colmadito. Mírala bailando. Oh, pero espérate, caramba. Pero ¿Y quién es ese que está bailando ahí? Con un hombre de 98 años. Pues. Ese señor, no, ese señor que baila como él, 98 años. Oh, sí, pero señor. mire qué interesante. Eso es algo encomiable. Sí. No, ya. Así que tú tienes ahí, ¿tú sabes cuánto? Como 200. No, doctor. Yo estoy viendo que a ese señor debería, un antropólogo debería consultarlo para... Y juega golf todavía. No. Sí, señor. Y tiene un cuento muy bueno, y es que juega con 3 bolas de golf. La de él y 2 de sus compañeros que murieron hace mucho, y él todavía lo recuerda con las 2 bolas de él. Ay, Dios mío. Ahí está otra vista del cumpleaños, doctor. Ahí está el muy doctor. Bien. Muy bien. ¿Verdad? Ese es... Ok. Así bien, es que... Bien, vamos con otra hay entonces. mucho, Tengo otro por aquí. mucho que contar. Puerto Plata, la tierra de tanta gente. Ahí vemos. Gregorio Eso, mire, está ahí veo una pequeña imagen de las y frutitas. ese doctor son 2 médicos otorrinolaringólogos. Y tienen un hijo médico también, trabajan en Sedimat. Sedimat tiene muchos médicos. Y en otorrino. Yo creo que hay muchos médicos casados con médicas. Sí, porque que la ocupación que implica el oficio no le da otro ambiente que no sea el de la clínica. Es normal. Banqueras con médicas banqueros. Son las guerras Porque la conocen que se dieron contra la guerra púnica. Ajá. Esas son las médicas. Doctoras en medicina. Que cuesten mucho. Medicina. Mire, doctor, Bueno. aquí esa no dura mucho, pero es el colmado, doctor. Es el colmado. Ese que está atrás del colmado. Ese Franklin Polanco, que ahora después de Franklin viejo Polanco. usa un Ay, pero sombrero. está un viejito. Sombrero de vaquero. Ay, si Franklin te oye. Él es mi amigo. Ay, si Franklin te oye.
No, Franklin. No, Franklin, hombre. No, Mira, pero Franklin, mucha salud. Tolerante. Mira, Franklin Muy tolerante. Franklin tiene una historia. Cuando Franklin, en el 65, él trabajaba para la Cruz Roja Internacional. Y él veía todas las mañanas a Camaño en el 65. Pero cuando iban a instalar un hospital, el lugar que buscó la Cruz Roja fue la Fortaleza Osama. Y ahí no se podía pisar porque enfrente estaba el señor de los molinos. Y él tuvo que ir a hablar con el francotirador. Decirle, mira, nosotros vamos a hacer un hospital ahí. Así que deja de tirar. Y el hombre le dijo, ¿qué usted quiere? Dice, nosotros queremos entrar. Dice, mire, le vamos a dar 1 hora, mañana de 4 a 5. Ay, Dios mío. Sí, así. Sí. No, pero Franklin fue que él fue que hizo el cuento de que una vez hablando por teléfono se metió una voz que le dice sí. y que habla mal paso. Era en inglés que estaba hablando. Franklin. Hay tanto bien aquí, tantos favores. Como el que usted dice que oye, hasta astrónomo. ¿Cómo fue que ese otro que Franklin Polanco me estaba contando alguien sobre el tiempo en un huracán que entró a Miami? Y entonces me decía, yo creo que la presión en milivarios, yo qué hasta meteorólogo. Y dice una voz que se mete en el diablo, son hasta meteorólogos. Mire, lo que Franklin no sabe es que cuando yo estaba chiquito, mi casa porque tú estabas chiquito un día. Hace mucho. Como dice la hija mía, cuando todo el mundo se veía en blanco y negro. Entonces, en ese entonces, yo, el teléfono, parece que el teléfono de él diferenciaba del de mi casa por un solo número. Entonces a mi casa caían muchísimas llamadas que eran para Franklin, que la diferencia era un solo dígito. Ya nosotros, por eso yo digo que quizá nuestra amistad con Franklin Polanco es de muy larga data, sí, pero quizá él no se había dado cuenta. Franklin es un personaje. Ese dicho de que era en blanco y negro, ese tiempo, se trata de algunas personas que creen que en el tiempo de nosotros no habían colores. No, claro. No, porque cuando yo le enseño a la hija mía, de que mira, este es un video antiguo, y siempre ella ve que todo era video blanco y negro, dice de que, ¿y de qué tiempo en adelante fue que todo comenzó a tener color? Así, digo, ya está clara en eso, pero antes era así. Pero definitivamente pasamos un buen rato. Salimos de ahí y encontré un tapón, el tapón más famoso que me he encontrado en mi vida, Machi. 4 horas y media desde antes del Ingenio Amistad hasta después del túnel. Calculamos que posiblemente tuvimos con los efectos de llegar, porque llegó casi a la ciudad y pasó mucho del túnel. Yo calculo que hubo 50 kilómetros de tapón. Ay, Dios mío. Pero las cuatro vías. Wow. Las 4 vías, dime. Por ahí era que trabajaba en una finca de un sobrino, creo, Puchungo Aranda. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Esa es otra noticia que tuvimos hoy. Falleció Andrés Aranda. Andrés Aranda es un personaje que siempre queríamos que hablara, pero él tuvo algunos problemas de tipo personal que nunca quiso hablar. Lo veíamos en los alrededores de la cafetería Pepín, entre la San Martín y la 27 de febrero vivía, y era un personaje que murió ayer. Yo calculo que Andrés Aranda tenía alrededor de 86, 85 años. Exactamente. Porque nos llevaba unos 10 años. ¿Quién era Puchungo Aranda, como le decía? Era hijo del plomero de la capital. Cuando la ciudad era pequeña, había un plomero, que era Aranda, que tenía 2 características. Todo el mundo lo conocía
era llamado desde la San Martín hasta el Malecón, toda la capital lo llamaba para resolverle problemas de plomería. Le servía a todo el mundo e iba con sus hijos. Uno de sus hijos era Puchungo Aranda, que le decíamos Tarzán, porque era un joven fuerte, apuesto, y se metió en un lío como se mete todo el mundo, y es que como era de ese sector, tenía relaciones de amistad con Cholo Villeta, y Cholo le dio un trabajo adicional que era chofer del Servicio de Inteligencia Militar. En el caso nuestro le conocimos 4 amigos que fuimos conducidos de nuestras casas al Palacio de la Policía y del Palacio de la Policía al Servicio de Inteligencia Militar por una Station Wagon Chevrolet 57 que conducía Puchungo Aranda. ¿El papá del que se murió? No, el que se murió. El que se murió. Sí. Puchungo Aranda no podemos decir que era un torturador, porque en honor a la verdad lo único que hizo fue manejar. Para nosotros manejar el vehículo. Puede ser que por sus atribuciones físicas lo hayan usado para otros fines, pero no tenemos prueba de ello. Era un gran deportista. Él fue un jugador, era deportista. Primero era fisiculturista. Era un hombre fuerte, capaz de levantar un motor de un carro, sacarlo sin winch. ¿Qué? Sí, señor. Y le decíamos Tarzán por eso. Y además fue el left field de El Escogido en los años 51, 52, 53. Era un gran fildeador, pero no lo tomaron en cuenta para ningún evento por 2 cosas. Primero, estuvo en el Servicio de Inteligencia Militar. Y segundo, tenía malas pulgas. Le decía cualquier cosa a cualquier persona. No, le daba a cualquier persona. O le metía el puño. Ay, Dios. Él era del grupo de aficionados del béisbol. Fueron a México. En México ganaron el campeonato, pero hubo un coronel que se pasó de contento y él tuvo que meterle el puño. Andrés Aranda, Puchungo, fue soltero, no tuvo hijos. Tenía una particularidad. A pesar de que él nos condujo a la policía, yo quiero dar fe de que nunca vimos que él actuó como torturador, pero él nunca se casó y teníamos buenas relaciones ahí donde Pepín hablábamos con él, nunca quiso venir a la televisión, pero tenía algo y era muy, muy puntual. Él, por ejemplo, a las 12 menos 5 suspendía toda conversación, porque él le gustaba comer a las 12 en punto y vivía a 2 minutos de ahí de donde saludaba a uno. Así que falleció ese personaje que nunca quiso hablar. Mire, doctor, usted me está hablando del hijo del plomero. Y déjeme decirle, yo que soy de un barrio, el estigma de hijo del plomero influye mucho en quien lo ostenta precisamente. Porque dicen, oye, en primer lugar las mujeres no son muy dadas a acercársele porque piensan que parte de su oficio todavía se le queda encima, porque tú sabes a lo que se dedica el plomero. Y también es siempre como una persona que de cierta manera lo marginan por el tipo de oficio, o por lo menos que le termina que está bregando con desperdicios humanos. Quiero decir una cosa, cuando su papá lo llevaba a ayudarlo a las casas que él daba servicio, a él lo acosaban las mujeres. Aunque tuviera la mano sucia. Aunque tuviera la mano sucia. Oye, lo acosaban las mujeres porque andaban él era atrás del paquete un de personaje
muy bien parecido. Él era, ¿cómo se llama? El actor. Edgar, no, espérate. No, el alemán ese que después era político. Ay, Dios Schwarzenegger. mío. Sí, como el era una cosa sí, una cosa así. Sí, Wow. sí. Con más pelo, tenía una cabellera larga. Y era buscado. Sin embargo, él nunca se casó. Él tenía otras predilecciones. No, puede que él tenía tanta enamorada que duró mucho tiempo en decidirse, también pudo haber sido. Bueno, podía tener algo de narcisismo. También. Que eso ocurría mucho también. Quiero también recordarles que ha habido una serie de sismos en la frontera. Y yo tuve la experiencia de cuando regresaba del cumpleaños de María, el tapón lo pasé mucho rato, de las 4 horas y media pasé bastante rato sobre un puente, el puente que está en el Llano de Pérez. Llano de Pérez está ahí en Amistad. Y yo veía que cuando había un pequeño movimiento, o sin que haya un movimiento, yo veía que el peso de lo que había encima del puente, imagínate, lleno de camiones, el puente se movía, pero se movía en una forma como si estuvieran en el puente de pontones ese que está en Los Amas. Sí. Se movía libremente. No, los puentes colgantes son y entonces yo revisé la cantidad de temblores de tierra que ocurrieron desde el sábado hasta anoche. Vi que era mucho y pensaba que era eso. Pues a la hora que yo estaba ahí no hubo ningún temblor. Es que ese puente fue presionado, pero yo entendía que no es colgante. Así es que llamé al amigo mío que es encargado de puentes de obras públicas y mandó a revisar el puente porque a veces daba la sensación de que se iba a desplomar. ¿Verdad? Ese puente fue hecho por la Brigandina. Bridge and Dime. Sí. No, ese es un puente posiblemente que era de Trujillo y ya al final, porque por su estructura misma, lo que pasa es que por ahí pasa el río Bajabonico, que aunque es un río que es importante, es más importante cuando suben sus aguas. Parece que las aguas le dieron duro a las bases y hay que ver. El nordeste, Guayubí, Los Hidalgos, toda esa zona de... Villacinda. No, el de Apillano. Villacinda. Villacinda. Toda esa área del nordeste ha sido afectada por temblores, que lo enseñan ahí en el mapa, unos 100 kilómetros de radio ha tenido el nordeste. Y además, vuelvo al tapón, quiero decir algo que le dije a Carlos anoche, que en un momento pensábamos que la huelga de Fenatrado había iniciado, porque fueron 4 líneas de unos vehículos que todos están marcados por Fenatrado, que transportan cereales desde el muelle, desde el desembarco el barco echa el maíz o la soya en el camión. Entonces el camión sale y lo lleva a las diferentes industrias donde se prepara alimentos para aves, para pollo y para ponedora. El asunto es que da gusto ver esa flota de camiones que yo no sabía que un barco cogía tanto, porque nosotros contamos más de 100 camiones de ese, en las 2 direcciones, de ese tipo. Camiones que tienen que coger una cantidad, son preparados para ello. Parece que en el desmonte también hay unas puertas laterales que le ponen a los camiones que pueden descargarlo. Yo le decía a Carlos anoche, Machi, que el que esté pensando
que el país el mismo está muy perdido. Oye, está muy perdido. Yo recuerdo que aquí habían dos fábricas de alimentos, Inaliani y La Manicera, y esa gente, pues con un camión o dos resolvían el problema de la avicultura. Ahora vimos cientos de camiones descargar un barco que vino completo con y que lo hace semanalmente. Esos camiones son preparados para ello, lo que quiere decir que no hacen otra cosa nada más transportarse maíz y soya. Tú te imaginas cómo esas carreteras están sobrecargadas, están inclusive ampliando la carretera Puerto Plata-Navarrete, por donde está el túnel. Sí. Y el trabajo que se está haciendo ahí es enorme, costosísimo, no le está haciendo Odebrecht. Por cierto, Odebrecht no va a hablar en la ONU hoy. El gobierno, No. el gobierno de Odebrecht. Y el presidente va a hablar con Donald Trump. Lo tendrá cerca. Tú sabes que aquí tenemos una costumbre, que hay gente que dice que yo quiero ver al presidente y no lo puedo ver. Entonces te dice que mira, él va para una visita sorpresa. Métete dentro de los productores de la cooperativa de ese pueblo y salúdalo. Esa es una forma sorpresiva de sorprender al presidente. Pero también los presidentes dominicanos se caracterizan por sorprender al presidente de Estados Unidos. Hipólito Mejía pudo hablar con un presidente metiéndolo por una oficina de Condoleezza Rice. Entonces, ahí pasaba el presidente. Miren, tuvieron una reunión no, un saludo de paso. Entonces, yo quisiera los detalles de ese encuentro, porque sería útil que el presidente converse con el señor presidente de los Estados Unidos y le pida que mire a ver cómo él va a cubrir el problema del Banco de Reservas. Porque Trump le debe al Banco de Reservas. Ay, Dios mío. Sí, tiene que cobrar. Mire, yo no le vengo a pedir favores. Hágame el favor de pagarle al Banco de Reservas a usted y su socio dominicano.